Bueno chicos, comenzamos y con este nuevo video que hace referencia a la mecánica ondulatoria y nos vamos a ir un poquito de referencia al sonido. Ahorita por el momento todavía el sonido no, pero lo vamos a, más adelante en los siguientes videos lo vamos a referenciar ya meramente con el sonido. Bueno, vamos a comenzar, ya habíamos dicho, vamos a comenzar con hacernos unas preguntas para al final del video tratarlas de contestar. Y en este caso, ¿qué es el periodo? ¿Qué es la longitud? ¿Qué es la amplitud? ¿Y qué es la frecuencia? ¿Sale, vale? Entonces todas ellas sobre cómo se calculan. Este video no vamos a presentar formalmente cómo se calculan, vamos a explicar el fenómeno o la característica y en los siguientes videos vamos a hacer ya lo referente a cómo lo vamos a calcular. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a comenzar por identificar en una representación senoidal. Hay que recordar que la representación senoidal, en esencia, para una onda mecánica, se establece por ser una onda ondulatoria, ¿sale? Entonces, bueno, bajo esa característica, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a identificar que es una cresta, el valle, el periodo, la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y el ciclo. Y bueno, la cresta en esencia es el punto máximo de una ondulación. En este caso es un punto máximo de lo que se conoce como amplitud, energía o compresión de partículas. Va a depender cómo vaya a ser la representación. Pero bueno, en este caso es la representación máxima. Posteriormente vamos a tener lo que es el valle. Técnicamente el valle lo representamos como eh, lo contrario de la cresta en la amplitud o la energía o la compresión. En este caso lo vamos a identificar como la parte baja o la parte negativa de una energía o como la parte negativa en cuestión de sentido, en cuestión de descompresión de partículas o de la amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tener en esencia dos niveles, el máximo positivo y el máximo negativo, y el máximo negativo se le conoce como valle. Hay que importante que esto lo vamos a referenciar con un origen, el origen cero o de reposo. El periodo técnicamente es el tiempo que va a demorar en ir las partículas o la energía moviéndose a través del medio, ¿sí? Entonces, bueno, se representa con la letra T y va a estar representado aquí, ¿verdad? El punto el tiempo, perdón, en que tarda una partícula en moverse en toda la trayectoria y regresar a un punto muy parecido en tiempo a volverse a iniciar la señal, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacen más adelante. Bueno, el 4 es la amplitud. Bueno, la amplitud está relacionada con técnicamente el desplazamiento de las partículas o durante todo el trayecto y tiene que ver con diferentes magnitudes, ya sea en cuestión de energía, en cuestión de voltaje, en cuestión de corriente, en cuestión de cantidad de partículas, no sé, como lo queramos ir representando. La frecuencia prácticamente va a ser el número de veces en que se repite una onda en un determinado número de tiempo o base de tiempo, y la base de tiempo pues, son segundos, ¿sale? Entonces podemos identificar la frecuencia como la cantidad de periodos que se van a representar en una unidad de tiempo. Y bueno, la longitud de onda, pues la longitud de onda lo único que nos dice es la distancia que va a haber de un punto a otro en una señal o en un periodo, ¿sí? Entonces es muy parecido sobre el mismo punto del periodo, pero haciendo referencia a la longitud, ¿vale? Y eso nos va a dar precisamente lo que conocemos actualmente como el espectro también radioeléctrico, que se referencia mucho más con la longitud de onda y con la frecuencia, por ejemplo. La longitud de onda la vamos a identificar con la letra griega lambda, que nos representa la longitud. Y por último, lo que conocemos como el ciclo, que es una ondulación completa desde un principio hasta un fin, hasta antes de volverse a repetir. Pues
prácticamente el ciclo está formado por lo que se conoce como el nodo de origen, ¿sí? Hasta llegar a un máximo positivo y posteriormente llegar nuevamente al nodo de origen y generarse un cambio de dirección hasta el valle y volver al nodo de origen. Entonces, prácticamente un ciclo está formado por tres cruces por el nodo de origen o tres cruces por cero. Y muy bien, entonces esa es la identificación que tenemos de las características de una onda mecánica. Vamos identificando el tiempo, ya vimos que es lo que demora o el tiempo que va a tardar de trasladarse una partícula o un conjunto de partículas, si lo quieren ver de esta manera, sobre la trayectoria o el medio que se va a ser transmitido. En este caso vamos pensando en una partícula que está en cresta en un tiempo cero y tiene que trasladarse nuevamente hasta el otro punto de cresta que sería el momento en que se va a repetir una onda. ¿Sí? Entonces puede tener, yo lo voy a representar de manera simbólica con un tiempo uno y un traslado de la partícula, un tiempo 2 y sucesivamente hasta llegar a nuevamente al valle y regresarse. Y posteriormente llegar nuevamente al punto en el que se tendría que volver a repetir la señal. Entonces, toda esta trayectoria, todo el tiempo que se haya tardado, que se hubiese tardado, es lo que vamos a conocer como periodo. Y va tardado en segundos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a decir que tardó n segundos. Si tardó un segundo, pues entonces el periodo es de un segundo. Si tardó 2 segundos, el periodo es 2 segundos. Si tardó medio segundo, pues el periodo será 0,5 segundos y así sucesivamente. O representativamente, mejor dicho. Un ejemplo de esto, pues bueno, lo podemos ver aquí con estas imágenes. La imagen de la izquierda me representa formalmente que la trayectoria de estas partículas o de esta partícula tuvo una duración pues relativamente corta, no sabemos cuánto, simplemente por la imagen es corta. La imagen de medio nos representa que ya la trayectoria tuvo una duración de mayor tiempo y la imagen de la derecha prácticamente nos dice que tuvo una longitud, perdón, un tiempo distinto, ¿verdad? Por eso lo de L segundos, porque no sé qué tiempo sea, puede ser 4, ¿no? M segundos puede ser 2, N segundos puede ser 1. O puede ser el tiempo que sea necesario o que haya transcurrido la partícula por el medio de transmisión. Vamos a ver qué sucede con la longitud de onda, la lambda, prácticamente. Lo vamos a enfocar nuevamente con la trayectoria, pero nos va a interesar más bien lo que es cuánta longitud de onda tiene, o sea, cuánta distancia hay de este punto de cresta a este punto de cresta. Esto es importante porque si podemos alcanzar a observar, si podemos alcanzar a observar, podemos determinar algo. Si tengo distancia y tengo tiempo, la ley de la física me puede decir que puedo calcular la velocidad. Entonces aquí también hay implícita un concepto que se llama velocidad de propagación o también la podemos conocer por ser una onda senoidal representando un círculo, la velocidad angular. ¿Sí? No va a ser la misma velocidad porque técnicamente vamos a ir modificándonos en ángulo. Y bueno, siendo un círculo, pues bueno, vamos a tener la misma velocidad angular, obviamente. Y por lo tanto, también tenemos una representación muy parecida a lo que es el periodo, pero ahora con la longitud de onda. Podemos decir que a menor tiempo de propagación, tengo una longitud de onda más pequeña, a mediano tiempo tengo una longitud de onda más grande y a este tiempo mayor tengo una longitud más grande. Entonces, esto es importante porque también con la longitud de onda pues puedo determinar qué tipos de aplicaciones son las que vamos a tener con diferentes ondas mecánicas. Por otro lado, y prácticamente casi de los últimos, pues tiene que ver con la amplitud, ¿verdad? Ahora la amplitud lo que me va a representar es una variación de energía o de partículas, que como lo quieran ver,
compresión, descompresión, no sé. Más adelante y en otros videos vamos a enfocarnos más a qué es eso de la amplitud, pero bueno, la representé más como la unidad, ¿sí? ¿Qué tanto va a representar una amplitud en una señal? Eh, y vamos a tener lo siguiente. Tenemos una amplitud cero, vamos a tener una amplitud cero, lo que es el origen, y luego a medias de la señal, o a medio camino, por decirlo así, vamos a tener una amplitud uno que representaría la mitad de la señal, y en la cresta vamos a tener una amplitud 2 que sería el máximo de la señal, un 100%. Y así sucesivamente cuando vamos cambiando de dirección. ¿Sí? Vamos a tener una amplitud 3 del punto 5 prácticamente en el mismo punto, pero se conoce como reflejo. Nuevamente nuestra señal de origen, un -5 porque está cambiando de dirección, cruzamos por el origen, tenemos un valle de 1 o de -1, -5 y nuevamente 0. De esos diferentes valores vamos a tener como la magnitud o la amplitud que representa el trayecto de las partículas sobre el medio de transmisión. Y bueno, la amplitud también la podemos, va a ser importante identificarla si el movimiento es longitudinal o transversal, ¿verdad? Porque se representa de manera distinta. Aquí podemos ver el resorte en longitudinal, lo que sucede es si tengo menos compresión del resorte o si tengo más compresión del resorte. Por lo regular, mayor comprimido el resorte quiere decir que estoy en una cresta. Al ser más espaciado la compresión del resorte, pues entonces quiere decir que estoy en el valle, porque hay menos energía representada ahí, ¿verdad? Y si lo quiero ver como una onda transversal, pues bueno, aquí necesariamente la compresión del resorte es lo mismo, lo que varía es la, el- la fuerza con la que se eleva hacia arriba o hacia abajo. Entonces va a ser muy importante esta parte, identificarla sobre la amplitud, a qué me refiero. Por eso decía anteriormente si es la partícula o la energía. Y bueno, la frecuencia ya lo habíamos dicho, es el número de veces que se va a repetir un ciclo durante una base de tiempo, que la base de tiempo son segundos, y la relación que hay con la frecuencia y los ciclos y la unidad de tiempo son ciclos por segundo. Y ese ciclos por segundo también lo puedo nombrar Hertz. Entonces, más allá de la fórmula, pues la relación que hay es que la frecuencia está relacionado con el inverso del periodo. Vamos a ver un poquito y posteriormente haremos nuestro video necesario para los cálculos. Quiere decir que si mi base de tiempo es un segundo y en un segundo se hace un ciclo, entonces yo estoy hablando de un Hertz. ¿Por qué? Porque es un ciclo sobre segundo. Si yo hablo de que en una base de tiempo de un segundo tengo la representación de dos ciclos, de dos señales concatenadas, entonces mis señales de dos ciclos por segundo, o también le puedo llamar 2 Hz. Y si yo tengo tres ciclos por segundo, entonces son 3 Hz. Y por último, si yo tengo cuatro señales concatenadas, cuatro ciclos en un segundo, se dice que son 4 Hz. Y esto me lleva a algo muy sencillo, ¿verdad? Porque es el inverso del periodo. Quiere decir que si en una base de un segundo yo tengo un ciclo, pues entonces el ciclo dura un segundo. Si yo tuviera dos ciclos y la señal es simétrica, eso es importante, la señal es simétrica, entonces aquí puedo determinar que a la mitad del recorrido de un segundo, o sea, medio segundo, entonces yo tengo un ciclo y tengo el siguiente ciclo. Por eso puedo decir que es la mitad, ¿vale? El tiempo duró la mitad. Si yo tengo 3 pues entonces es un tercio. Y si yo tengo 4 pues es un cuarto, ¿verdad? Quiere decir que cada una de una de estas señales me diría o va a tardar en repetirse 25, ¿verdad? Punto 25, punto 25, punto 25 y punto 25 segundos. Los cuatro ciclos me harían concatenados o uno tras otro generarían el tiempo de un segundo. Por eso es la relación del inverso. Y bueno chicos, con este video otra vez tenemos la representación de nuestro conocimiento de manera síncrona y entonces podríamos ya contestar nuestras cuatro preguntas, ¿verdad? Entonces van a hacer una actividad.
van a investigar en diferentes fuentes, ya sea de internet o libros, aunque sabemos que ahorita con la pandemia los libros se nos complica un poco, pero bueno, en internet van a buscar cómo se calcula el periodo, ya o sea, como fórmula relacionado con la frecuencia probablemente, la longitud de onda, la amplitud y la frecuencia. ¿Se lo valen? Entonces van a encontrar las ecuaciones o van a encontrar cómo describir el cálculo para cada uno de estos cuatro elementos básicos que tiene que ver una onda ondulatoria. ¿Sí? Entonces, bueno, en Classroom va a indicar la fecha en la que tienen que mandar la tarea y el tiempo del repositorio. Gracias.